Hello, bonjour. Hoy tenemos la clase número 23. Comenzamos. Aquí vamos a utilizar estas preposiciones, pero para referirnos, recuerda, a lo que es la ciudad o para el país. Bueno, para la ciudad es muy fácil porque pues aquí vas a utilizar lo que es el en, ¿sí? Y después del en vas a utilizar el nombre de la ciudad. Por ejemplo, tenemos aquí a Paris, a Helsinki, ¿sí? En el caso de países, allí es un poquito más complicado porque aquí tienes que fijarte en si el país es masculino o es femenino, ¿sí? De aquí va a depender entonces. Te voy a poner un ejemplo para que sepas cómo termina. Por ejemplo, en France, si te fijas, termina la palabra, el nombre de France, termina con E, aunque no se pronuncie. Esto lo hace ser femenino. Por lo tanto, tú vas a utilizar en. En el caso de Canadá, no termina con la E, por lo tanto, va a ser un país que va a estar en masculino. Y a esto les vas a agregar el A, ¿sí? Recuerda que cuando se trata de utilizar el A y el LE, no se puede usar, tienes que poner el A. También existen casos como en Estados Unidos, que es plural. Para esto, pues tú vas a utilizar lo que es el A, aunque la X al final no tiene sonido. Vamos en lo siguiente, ¿sí? Para países en femenino, recuerda, vas a utilizar en y después el nombre del país. Por ejemplo, en France, en Finlandia. Para países en masculino sería au y después el nombre del país. Por ejemplo, au Japón, au Luxembourg. Enseguida tenemos ejemplos en plural. Por ejemplo, que sería después el nombre del país. Y los ejemplos son aux États-Unis, aux Pays-Bas. Vamos ahora sí a las hojas que imprimiste para la lección del día de hoy. Tenemos el primer ejercicio. Bueno, es el primer ejemplo de explicación que se parece bastante a lo que ya te expliqué anteriormente. Aquí vas a utilizar, como te había explicado, lo que es el a, o y el en para lugares como ciudades o países. Por ejemplo, la Colombia, le Bolivia, la Argentina. ¿Sí? Si te fijas, en el primer caso, si hablas de Colombia, termina con E, Bolivia también y Argentina también. En el caso de Argentina, si te fijas, aparte de que termina con E, que es lo que lo hace ser femenino, comienza con una vocal, por lo tanto no puedes poner la A del la, aquí tienes que poner la apóstrofe. En países como Brasil, ¿sí? Le Brasil, le Perú, de Chile, ¿sí? En ese caso, como son masculinos, sería con le. Ya cuando utilizas en una frase para decir que vives en ese lugar, por ejemplo, j'habite en Colombia, j'habite en Bolivia, j'habite en Argentina, ¿sí? Y bueno, también están los países que están en masculino, que sería j'habite au Brasil, j'habite au Perú, j'habite a Chile, ¿sí? Vamos ahorita más específico. Aquí los tenemos. El en se utiliza en países que están en femenino, que terminan con en, son lo que te había comentado anteriormente. Entonces, por ejemplo, tenemos la Colombia, la Belgique, la Italia. J'habite en Colombia, j'habite en Belgique, j'habite en Italia. En el caso de terminaciones que no sean con e, se toman como masculino, ¿sí? Por ejemplo, le Brasil, le Japón, le Canadá. J'habite au Brasil, j'habite au Japón, j'habite au Canadá. Hay algunas excepciones, tenemos estas tres, que sería, por ejemplo, el caso de México, ya sabes que termina con E. A pesar de ello, se utiliza el masculino, le Mexique, ¿sí? Le Mozambique, le Cambrie, ¿sí? Y cuando dices que vives en ese país, pues sería j'habite au Mexique, j'habite au Mozambique, j'habite au Cambrie, ¿sí? Hay algunos que son en plural, ya te había mencionado en el ejemplo anterior. Aquí, pues tú tienes que poner el le, por ejemplo, les Antilles, les États-Unis,
Y si tú dices que vives en esos países, sería entonces, j'habite aux Antilles, j'habite aux États-Unis. En el caso del en se utiliza, como te había comentado, para ciudades. Por ejemplo, j'habite à Rome, j'habite à Tokio, j'habite à Moscú. Vamos ahora sí a los ejercicios. El primer ejercicio lo vamos a hacer ahorita. Te voy a dar 2 minutos para que lo realices. Lo que tú vas a hacer es completar con le o la. Y después vas a poner, si tú vives en ese lugar, lo que es el o. Y pues bueno, así sería entonces en este ejemplo. En la primera tabla, por ejemplo, dice, ellos aman, ¿sí? A ellos les encanta. Y al decir el país, tú vas a decidir si vas a poner el la o el le. Recuerda que cuando comienza la palabra con una vocal, pues hay que quitar la a, entonces vas a poner el apóstrofe. Y después, del otro lado, en la siguiente tabla, vas a decir que habitan. Ellos dónde viven. Y pues en este caso ya no puedes poner el la o el le, aquí tienes que poner el en o el o. ¿Sí? Para esto te voy a dar entonces 2 minutos, corre tiempo, ahora. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, pues te voy a dejar más tiempo porque, bueno, ya van a ser días para poderlo hacer. Quedaría como tarea. Te explico qué es lo que harás. ¿Sí? Dice allí, complete avec le, la o le. ¿Sí? Para utilizarlo en ciudades y países que son vecinos al país que mencionamos. Pues aquí vas a tener en cuenta lo que te expliqué anteriormente. Fíjate cuáles países son femeninos, cuáles son masculinos, cuáles comienzan en vocal y pues con eso vas a completar, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el inicio, dice, la France a une frontière commune avec, ¿sí? Y Francia tiene una frontera en común con estos países. Hay que poner entonces em, en la preposición que necesita dependiendo si es femenino o masculino, tomando en cuenta lo que te había mencionado anteriormente. Eso quedaría entonces como tarea. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, pues bueno, te voy a explicar lo que vas a hacer. Esto sí lo vamos a hacer ahorita en unos 2 minutos, ¿sí? Si tú le vi, segundo modelo. Aquí tú lo que vas a hacer es decir en dónde se encuentra esa ciudad y en qué país está. Por ejemplo, el número 1 ya está hecho, que dice Scoto e o Millaria, ¿sí? Si te fijas, como no termina el nombre del país en E, por lo tanto tienes que utilizar el O, ¿sale? Y así te vas a ir con todos los demás. Para este ejercicio, como te dije anteriormente, tenemos 2 minutos.
Entonces, comenzamos. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio va a quedar como tarea. Por lo tanto, bueno, solo te voy a explicar cómo hacerlo. ¿Sale? Dice aquí entonces, complete avec un et un por un. Recuerda que el un lo vamos a utilizar para masculino, el en para femenino y el e para plural. Ve las recomendaciones de este mismo video en explicaciones anteriores para que puedas realizar este ejercicio a la perfección. Recuerda que en ocasiones, cuando el nombre del país empieza con vocal, pues no puedes poner la letra del E o el A. Entonces tienes que poner lo que es el apóstrofe. ¿Sale? Esto va a quedar entonces como tarea y también va a quedar como tarea el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, te explico lo que vas a hacer, es el último de esta sesión. Dice aquí, fait de français seront modèle. ¿Sí? Aquí tú lo que vas a hacer es poner pues información de estos tres personajes. Tenemos, por ejemplo, a Martín, a Yoko y a Carlos. ¿Sí? Tú vas a poner entonces, por ejemplo, en el caso de Martín, ¿sí? El est français, mais il n'habite pas en France. Il habite a Tokio, au Japón. ¿Sí? Si te fijas, aquí utilizamos este modelo que sería, bueno, Martín, él es francés, pero él no vive en Francia, ¿sí? Él vive en Tokio, en Japón. Si te fijas, revisa las preposiciones que se utilizan, te darás cuenta que aquí dependió si el nombre del país es femenino o masculino y también se relacionó con lo que fueron las ciudades. Recuerda que en ciudades pues se utiliza el on, ¿sale? Y lo mismo vas a hacer con los otros dos personajes. Y pues eso quedaría también como tarea. Y sería todo entonces por esta sesión. Au revoir.